Y ya estamos al aire. Muy buenas noches, El Salvador. El día de hoy estamos nuevamente los mismos tres mosqueteros más uno: Felipe Carrillo, Enrique García, Betsiuns Vice Sech y Julio, más conocido como Erazo en las calles. Y su servidor, Elías Walsh. El día de hoy es nuestro segundo capítulo. Es un honor estar aquí frente a ustedes, Irma y Rebeca. Hola. Y comenzamos. Los temas de hoy son a nivel internacional. Vamos a hablar de la política internacional, todo lo que está sucediendo en la política, las medidas, qué es lo que están haciendo ya los países actualmente con la situación, porque hay algunos que se están empezando a integrar de poco de nuevo, la economía, nuevamente el precio del petróleo a nivel mundial, los comercios, cómo está surgiendo todo lo de la economía de nuevo a nivel mundial. Y por último, hablar de las cifras y los casos, muertes, todo lo que existe sobre el tema a nivel mundial, teniendo en cuenta los países más afectados y todo esto. Como decía Julio la vez pasada, es una opinión de jóvenes sobre la política a nivel mundial. Normalmente vamos a cometer errores, así que creo que podemos empezar por eso. ¿Qué opinan de las medidas que se están tomando a nivel mundial ahorita? Ahorita realmente, de una semana a la otra, han cambiado. Mira, sí, las más importantes que han pasado, transcurrido en esta semana han sido, por ejemplo, primero, para empezar, solo medio mencionarla, ha sido la nacional sobre la orden que se dio de captura y aislamiento hacia los mareros. Ya en relación con temas políticos internacionales, se puede decir de esta noticia que no se sabe si es verdad o falsa, de la supuesta la condición en la que se encuentra ahorita el líder norcoreano Kim Jong-un. Esa ha sido una de las más importantes de esta semana. Y pues, si alguno de ustedes quiere opinar sobre eso. ¿Alguien? Sí, pues sí, por otro lado, si nadie sabe, mucha gente cree que ya está muerto, otra gente cree que está en estado vegetal, pero no se sabe porque el mismo gobierno sigue negando y dice que está bien. Entonces, la verdad es algo bien inconcluso. Y otro que faltó mencionar son las medidas que ha tomado Estados Unidos, que ahorita ya la gente, por ejemplo, en Texas, ya puede salir a las calles y está volviendo, por decir así, a la normalidad. Yo creo que por ahí va un poquito más los temas más interesantes. Lo que decía Julio, sí, también siento que es importante, pero yo creo que ya con la situación actual en el país, siento que ya esto se está volviendo más político que realmente lo de la pandemia. Siento que se están desviando los intereses y están aprovechando para hacer cosas que normalmente no harían. Pero más que nada a nivel mundial, lo que dice Elías, ya en Estados Unidos, peluquerías, algunos cines y gimnasios ya están volviendo a abrir en aquellos estados donde el virus ha afectado menos, donde ha sido menos contagioso, donde ha habido menos casos. Y pues hasta cierto punto considero que está bien ir reincorporando la economía, ir empezando poco a poco, pero considero que lugares como cines, donde puede haber mucha gente, con un espacio muy cercano, o directamente una peluquería o un gimnasio donde todos están tocando lo mismo, el peluquero está teniendo contacto contigo, a pesar de que tenga guantes, si por alguna razón tocó algo con el virus, a pesar de que tenga guantes, va a tener el virus en el guante, y hay un contacto directo con el cliente. En un gimnasio, la misma persona que usó una barra, viene otra y la vuelve a usar y la vuelve a usar. Y al final del día pueden usarla 50 personas fácilmente en un gimnasio grande. Entonces considero que está bien ir empezando de a poquitos, pero considero que los lugares que se han ido escogiendo para ir abriendo no han sido los adecuados. Sí, eso es cierto, porque se supone que uno debe de mantener el distanciamiento social, ¿verdad? Que es mantenerse lejos de las personas y así, y abrir espacios donde existen grandes aglomeraciones de personas
Para mí es un grave error que cometieron. Por mí hubiera abierto más que todo todas las empresas en las que puedan tener un distanciamiento las personas, ¿verdad? Y también evitar como los call centers, ¿verdad? Que están justo a la par de uno a la par del otro, las personas. Y también los cines, o sea, ¿qué aportan económicamente tanto los cines para tener que abrirlos o las peluquerías? Pues, no sé, no lo veo tan lógico abrir esas empresas pequeñas. Más que es un país que que es el país con más casos y más muertes, pues. Ajá, exactamente. Es un país que ya se está recuperando, sino que está en medio del clímax, por decir así. Cabal. Y puede que sea una potencia mundial, vea, y lo que sea, pero que tenga un montón de dinero y recursos para poder salvar a la población de todas formas, pero ni siquiera hay una cura en sí, por más que hayan existido o hayan salido rumores que China ha descubierto cura y lo están tratando con personas. No hay una respuesta en sí definitiva, si existe o no ya. Y Estados Unidos dice que en 18 meses van a encontrar una que de verdad sirva. Entonces, pues, bajo mi perspectiva, no está correcta, no está correcto que abran esos espacios donde la gente tiene contacto tan directo con los demás y no es tan importante que digamos ir al cine, pues, porque el cine lo puedes tener en tu casa cuando pones una película y te haces palomitas, pues. Sí. Y la peluquería, te puedes cortar vos el pelo. Te va a quedar Sí. chueco todo, pues, pero o te puedes rapar. Ajá. Sí, Opciones algo vital. que no son tan necesarias de abrir como eso de los cines. Y eso, más que todo, pues. Ujú. Luego, si no tienen algo que comentar sobre eso, creo que algo muy interesante bueno, voy a mencionar directamente tres temas y podemos ir discutiendo cada uno de ellos. Pero primero, China. Estaba viendo un reportaje de CNN que una persona, uno de los reporteros, había estado en Wuhan justo antes de que todo esto se desbordara y graba como esa situación de caos en toda la ciudad y de emergencia. Luego graban con la cuarentena total y es todo vacío, pero actualmente ya la gente está volviendo a salir a las calles. Un día de estos anunciaron que China había tenido, en teoría, no se sabe si esto es cierto, pero el último paciente recuperado de coronavirus. Entonces ya en Wuhan, que fue el centro, el epicentro de todo esto, ya hay gente de nuevo en los parques compartiendo, había gente haciendo deporte, había gente en los parques, gente platicando, ya habían poquitos comercios de comida abiertos en los parques, siempre con restricciones, siempre mascarillas, siempre un distanciamiento social, pero ya se está viendo otra vez actividad, ya hay pequeñas centrales de trenes abiertas, claramente no están llenas como siempre, ahí se pueden ver los videos, no están igual de llenas, pero ya están volviendo a funcionar. Por ejemplo, también Francia plantea Macron que para el 11 de mayo vuelva todo a funcionar, no con normalidad, pero sí les da como esta esperanza al pueblo de volver a integrarse Ujú. y que el virus va a mantenerse, o sea, sabiendo, como poniendo claro que las medidas se van a mantener o se van a agudizar, como la protección personal, la mascarilla, a lo mejor careta, guantes, lo que sea, pero que a partir del 11 de mayo, eh, instituciones como escuelas van a empezar a abrirse, van a empezar a... Más, Entonces, sí, en España con un límite de 1 hora ya dejan que los niños, acompañados de un adulto y con distanciamiento, salgan a jugar a los parques. Costa Rica lleva a abrir también un poquito instituciones de natación y poco a poco otras instituciones donde la gente ya puede empezar a trabajar o a recrearse. Entonces yo creo que ya estamos viendo una etapa de progresión. Creo que el inicio de la reintegración. Estamos viendo pocos países, China, España, Alemania, Francia, estados, pero así como empezó el virus, solo en China y por poquitos, así creo que estamos empezando esta nueva etapa
que es el recuperarnos de todo lo que ha sucedido, el volver como a estar saludables, a estar intentando volver a una vida como la que teníamos antes, pero claro, jamás va a volver a ser lo mismo. Sí, Sí. mira, la cosa, Pues mira, dale. la cosa está en que, pues, ponerle China pudo abrir varias cosas y supuestamente tener al último paciente con corona curado. Pero la cuestión es que eso pues se puede dar por la cura que estaban diciendo que habían encontrado. La cuestión es que como pueden haber medios que no sean abiertos y no den las noticias verdaderas, ¿verdad? Esa es una cosa que uno tiene que decir, pues porque es importante. Y Alemania también está, como dijo Quique, está reactivando las instituciones y todo. Y con tal que no venga una segunda oleada a todos estos países que se están reactivando, pues bueno, pero la cuestión está si no viene o sea, si viene una segunda oleada del virus en el que este esté más fuerte y aguante más, ¿verdad? Y ya no se pueda eliminar como con alcohol, ¿verdad? Eso fuera una desgracia total para el mundo. Y otra cosa que me pareció interesante fue que salió la noticia en que el presidente de Filipinas eh, dijo dijo al pueblo que ellos podrían dispararle a los como diputados corruptos de ese país con tal de no matarlos y las personas que le dispararan no irían a la cárcel. Y esto es evidente, o sea, es bueno en el sentido de que los diputados no van a ser corruptos porque el pueblo tiene el derecho de dispararles si estos son corruptos, ¿verdad? Y eso es bueno porque el país está mal económicamente por todas las corrupciones que existen ahí, ¿verdad? Entonces, para mí es lo correcto con tal que no exista información equivocada de lo que en realidad pasa, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan de eso. Pues no sé si alguien quiere decir algo. O, No, estoy bien. bueno, yo en lo personal al menos considero que ya es una medida como muy extrema. Porque, claro, entiendo tu punto, el ponerlo como contra las cuerdas y es para hacer algo mal y ya tenés asegurado como una consecuencia. Pero que, o sea, consideraría yo que es como algo muy extremo, le estás dando el poder al pueblo de dispararle a una persona, de agredir contra su salud y puede que no lo mates, pero lo puedes dejar gravemente herido, lo puedes dejar inválido, lo puedes dejar, etcétera, lo puedes dejar con traumas y ten en cuenta que eso sí le dispara a una persona. ¿Qué pasa si se viene el pueblo entero? Y claro, está la condición de si es corrupto, pero realmente cuándo sabes que alguien es corrupto o no. Ajá, Hasta cuándo te venías a dar cuenta de las cosas que de verdad sucedieron. O inclusive puede que solo de repente se filtre un rumor, se haga, de hecho en inglés estábamos estudiando eso, las técnicas de propaganda. Hay una que se llama la gran mentira, que es simplemente dar una mentira y repetirla hasta que el pueblo la cree. ¿Qué pasa si haces algo así? Mentís, haces que alguien de verdad crea que es corrupto y es tan masiva la noticia que todos se lo creen y de repente va todo Filipinas a dispararle a esta persona sin realmente haberlo hecho. Creo que sí, darle al pueblo como demasiado poder, siento yo. sí. Y Eso que es lo que yo te decía, pues que no, le está dando un poder innecesario, la verdad, porque cualquiera puede. Ajá. porque con tal que no se filtre información equivocada, que es poco controlable en Sí, estos exacto. tiempos, ¿verdad? Si viviéramos en otro momento, tal vez en otra época en la que no fuera tan fácil dar noticias falsas o influir tanto en la gente de una manera tan sencilla a través de las redes sociales,
no estaría tan mal, ¿verdad? Creo que aún así, como dice Julio, puede llegar a ser un poco innecesario con tal de sentenciar a estas personas y de verdad poner, por ejemplo, cadenas perpetuas o algo así, porque si de verdad te das cuenta que alguien es corrupto y hay pruebas, porque la condición para poderle disparar en este caso es que hayan pruebas de que es corrupto, que haya motivos para. Y si ya tenés motivos para y tenés pruebas, ¿por qué no directamente meter a una cadena perpetua a esta persona o tener sentencias fuertes contra estas personas, pero no darle un poder tan libre al pueblo? Porque Es que pensar si realmente ser corrupto no se merece que te quiten la vida. Porque a lo largo de la historia han habido muchos líderes, ya sea o diputados o lo que sea, que han sido corruptos y no se merecen la muerte tampoco. Ha habido hasta presidentes que se han robado dinero, no se merecen la muerte, simplemente tienen derecho a estar en un juicio, a ser juzgados y que se muestren esas pruebas que afirman que él es corrupto, pero no lo puedes matar solo porque, fue corrupto, se robó, ¿qué? $10. No, mentira. sí, O hizo pero de esto, no hecho lo puedes matar. creo, Sí, creo que esto es bien importante con lo que mencionaba antes. Creo que estas ya son medidas que se están tomando que se salen realmente del tema del virus. Siento que hay países que están aprovechando las situaciones. Por ejemplo, Cuba. Cuba estaba aprovechando el foco internacional para tener como una segunda primavera negra, ¿no? Que era que mientras tenían la crisis de Afganistán y la guerra, usaron como el enfoque en la guerra, mientras que nadie los estaba viendo para oprimir a la oposición. Y es justo lo que está sucediendo. Están aprovechando para tomar medidas aún más fuertes e injustas contra las oposiciones, contra la gente que se levanta ante el gobierno. Y entonces creo que también es muy interesante. A nivel mundial hay muchas naciones que están utilizando esto para, para desviar sus intereses, para poner sus intereses antes que esto y utilizarlo como excusa. Y ahí es donde ya no me parece nada bien lo que está haciendo algunas de las naciones. Al hacer esto, pues, al interponer antes intereses políticos que realmente la pandemia, eso me parece fatal. sí, eso es cierto. Sí. Sí. Eh, Y pasamos al siguiente tema, ¿o no? sí, no, Sí, puede ser. Podríamos pasar al tema de la economía y el petróleo. Sí, a eso iba. De hecho, la vez pasada me equivoqué y dije que el dato estaba a menos 32. Es una barbaridad, perdón, no era eso. Era menos 2,30. Y a día de hoy, bueno, ayer, el 27 de abril, el precio del petróleo ya había subido de nuevo a $13,30. Creo que es un incremento bastante importante. Obviamente sigue bajo a comparación de la historia, pero de pasar de números a negativos a volver a subir a 13,30, creo que ya es una evolución importante. No sé qué sí, ustedes qué piensan. sí, claro. Sí, sí, pero tocando el tema de la economía también, hace un par de días la BBC sacó un reportaje interesante sobre los posibles escenarios que se vienen después del coronavirus, escenarios de la economía después del coronavirus, que le llamaron B, U y W. Uno en el presentaban como el escenario, en el otro presentaban como el escenario más probable y el otro presentaban el escenario catastrófico. Y realmente ahorita es muy inseguro. Porque así como Kike decía, habían ya países que estaban tomando medidas para que se abrieran, por ejemplo, Wuhan, por ejemplo, España, Francia, Italia, ya están empezando esta semana a tomar medidas para ya poder abrir todo. Pero aparte de eso, hay otros países que se han cerrado, como por ejemplo Gran Bretaña. La semana pasada en Gran Bretaña hubo 20.000 casos más de coronavirus y han cerrado muchos negocios y muchas instituciones han cerrado todo para que este virus ya no se contagie. Entonces, así como podemos ver que países ya tratando de salirse de esta infección, de este virus, hay otros países que ahorita apenas se están cubriendo. Pero, ¿qué pasaría si todos los países tratan de abrir ahorita? Como por ejemplo estos que ya están abriendo. Lo más probable es que ahorita se presente el escenario catastrófico, que es el que presenta de que los países van a tener una segunda oleada de contagio, así como lo decía Felipe. Al tener esto, la verdad es que en un futuro cercano, como por ejemplo un mes, van a tener que volver a cerrar todos los negocios, van a cerrar todas las empresas,
y va a haber un gran problema porque ahí va a ser la gran caída de la economía. Porque ya el dinero, ya ahorita ya, si no se estaba moviendo ahorita, pues ahorita, después se va a mover menos. Ya muchos negocios ahorita sí ya van a quebrar y se dice que después de esta época, después de coronavirus, la verdad es que la economía mundial va a tener un gran cambio. Como por ejemplo, ya muchas empresas ahorita están quebrando, van a surgir nuevas, no se sabe de qué, no se sabe cómo, pero es un futuro cercano al que nos estamos acercando. Y pues quería saber qué opinaban ustedes al respecto de esto, como estas perspectivas que tiene la sociedad ante esta crisis de economía mundial que se viene. Es lo que vos decías, de hecho, ya hay números de que el PIB a nivel mundial en porcentaje cayó un 3% este año, y le están llamando el año negro, claramente, por todas las empresas rotas y toda la economía. Pero creo que Elías tenía un punto ante esto, como ante la economía. Sí, yo quería hablar un poco pero de los antecedentes y de cómo llegó, cómo surgió esta crisis del petróleo. Bueno, no sé si ustedes sabían que esto surgió debido a una batalla, una disputa que comenzó con Rusia y Arabia Saudita y la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta organización, la OPEP, ya estaba viendo los cambios que se iban a venir y habían previsto los tales daños en el petróleo. Entonces, ellos ya habían propuesto bajar el petróleo todos los países que estaban exportando para que el cambio no fuera tan drástico. Así no iba a llegar a cero, siempre se iba a mantener un valor positivo, que sea bajo, pero no iba a ser un cambio tan drástico que de repente estaba a $13 y el siguiente día estaba a -2. Entonces, vaya, ¿qué fue lo que pasó? No sé si saben que Arabia Saudita es el país que más exporta petróleo en el mundo y es uno de los países más ricos también. Pero entonces vino Rusia un día y dijo, qué interesante que le están bajando los precios, sin embargo, yo no los quiero bajar. Porque también se querían aprovechar de la situación. Pero entonces vinieron los papás de Arabia Saudita y dijeron, se creen más listos que nosotros, bueno, yo tampoco le voy a bajar. Entonces aquí comenzó una disputa, una guerra de precios que se le llama, donde ninguno de los países le quiso bajar el precio, lo que llevó al lunes negro, que fue donde cayó el 9 de marzo, que cayó el petróleo tan bajo. Sí, yo creo que pues a raíz de todo esto el petróleo sí tuvo una gran decaída, y lo que mencionaba es ponerse a jugar con intereses económicos por ver quién tiene el mayor orgullo o el honor, por ver quién mantiene más los precios o quién lo baja más, quién se ve el mejor postor. Y ahí vimos claramente entre Arabia Saudita y Rusia quién manda. Sí, claro, pero vemos eso, que en vez de enfocarse en otras cosas, parece un juego de niños. Parece que por estarte jalando un juguete lo terminas rompiendo. Y fue lo que sucedió, que tuvo una gran decaída en la economía. Pero a pesar de esto, con todas estas reintegraciones que están teniendo cada uno de los países, vemos que ya de nuevo ya está en 13, lo cual nos hace ver que también la economía general está volviendo a funcionar, ¿no? Porque claramente la caída del PIB a nivel mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, la potencia mundial, ha caído en 5,9%. China también ha caído. China ha caído, en general el euro en la región europea ha caído en un promedio de 7,5%. Reino Unido 6,5%. China ha caído menos, con 1,2%, que es interesante, a pesar de ser el epicentro y a pesar de tener en algún momento el candidato al mayor afectado, realmente en términos generales en economía no se ha visto tan afectado como no se ha visto tan afectado como los demás países. Aquí quería hacer no me interrumpa, pero quería poner en panorama, porque dijiste que ahorita está en 13, ¿verdad? Y es mejor que esté en 13 que en negativo, pero ustedes saben cuánto es un barril.
Un barril son 42 galones. Dividir 13 entre 42, te va a quedar el galón como a 35 centavos. 35 centavos. Lo cual no es nada. Sigue siendo muy bajo. Y ahora Obviamente, dividirlo entre menos 2,30. no, yo sé. Digo, Ajá, exacto. es un cambio, pero aún así, vendeme un galón a 30 centavos. Claro, pero mira cuáles son los países, son contados con los dedos los que están volviendo a integrar la economía. Pero ¿qué significa que pase de menos 2,30, como vos decís, dividirlo a ver cuánto es el precio, a 13? Significa que hay un movimiento en la economía, ya se está moviendo dinero. No se quedó, no fue en peor, no fue de menos 2 a menos 3 a menos 4, sino que ya incrementó. Sí, es cierto, No, es lo que te decía, comparación del precio regular del petróleo está por los suelos. Pero si lo comparamos a como estaba unos días en precios negativos, esto son pequeñas muestras de que poquito a poco, como decía, de pasito en pasito, vamos poco a poco reintegrando la economía, volviendo a funcionar como debería ser, como a nivel mundial. Por ejemplo, lo que mencionaba con Alemania, han ido abriendo microempresas y la han ido midiendo por metros cuadrados para poder volver a abrir y así ir teniendo una generación en la economía. Obviamente no las empresas grandes, pero es lo que hablábamos la otra vez, como lo que mencionaba Julio, lo que mencionaba Elías o Felipe, lo de las empresas, que ir abriendo por poquitos, empresas pequeñas, empresas que no se vean tan afectadas por contagio porque son pocas personas, porque se puede aplicar un distanciamiento. Entonces se ve como ya hay países fomentando la economía de nuevo y que poco a poco quieren volver a funcionar. Por ejemplo, Francia ya estaba planeando, obviamente son solo planes, porque mientras que Francia para la mitad de julio ya piensa o espera que se puedan abrir eventos como pequeños conciertos de pequeñas concentraciones de gente u otros eventos de recreación, Alemania está planteando cancelar el Oktoberfest y pues hay una gran diferencia y contradicciones, pero a lo que iba es que ya poco a poco la economía se está volviendo a funcionar, está volviendo la gente a trabajar en países muy específicos, en momentos y situaciones muy específicas, con un producto específico, pero ahí vamos, de a poquito, estamos dando ese comienzo. Perdón que te interrumpa, Sech, pero quería decir algo con lo que estaba mencionando antes del petróleo. Es buen momento para los que tienen dinero ahorita de hacer inversiones en el petróleo porque, o sea, se va a volver a levantar. Vea, Si como tenés, es que si tenés de sobra, ajá, sí, es de sobra. si tenés dónde almacenarlo, comprá. Cabal, ahorita, el momento, sí le sobra. Eso era lo único que quería decir del petróleo. ¿Querían comentar algo más o damos cifras a nivel mundial? Demos las cifras. Cifras, ajá. De una vez, ok. Más o menos ahorita los que más tienen son Asia, América, Europa. Asia tiene un total de 478.000 casos, estando como primer puesto Turquía con 112.000. En América vemos que hay 1.215.000 casos, la mayoría sin duda en estados, 988.000, y creo que no está del todo actualizado, creo que a día de hoy ya tienen 1 millón y ficha, seguido por Brasil y Canadá. Luego en Europa está ahí cerquita con estados, perdón, sí, con América y con estados más específicamente, pero tengamos en cuenta que Estados Unidos ya está en 1 millón y pico, y Europa, que es todo un continente, está en 1.200.000. Como primer puesto está España con 209.000, seguido por Italia con 199.000 y en tercer puesto está el Reino Unido con 157.000. Es interesante que en cuarto puesto está Alemania con 156.000, pero hay un dato que dice que 996.000 de los contagiados en Alemania o de los que estaban contagiados ya se han recuperado. Entonces Alemania, con las medidas que ha tomado, realmente está haciendo efectivo al controlar la pandemia. Y bueno, luego Oceanía con 800.000 casos, África con 33.000 casos, y ya viene siendo minoría. A mí hoy me llegó la noticia que ya llegó a Palestina el coronavirus, que no había llegado a Israel, pero aún debido a los muros que tienen el bloqueo,
vía Palestina, pero continuando, debido a los muros que tienen, no había llegado, pero hoy ya llegó, no sé cuándo exactamente, pero recientemente ya llegó. Y están muy preocupados porque pues son bien pobres y a eso le sumas los conflictos, tenés una crisis. Bueno, creo que prácticamente eso sería todo por hoy. Yo creo que No sé eso si fue Julio o todo por Felipe hoy. tiene algo que agregar, pero yo creo que eso No, yo sería. no. Yo creo que eso sería todo por hoy. Larga vida Palestina. Sí, yo creo que en conclusión vemos que, pues, sin duda es una situación que afecta a nivel mundial. Eh, las mayores potencias mundiales están viendo afectadas y pues creo que es cuestión de tiempo, de mucha paciencia y de ir viendo poco a poco qué sucede, siempre esperando que potencias como las que mencionábamos den los primeros pasos, las pruebas, para ver en qué termina todo esto y una vez que ellos empiecen a funcionar un poquito con regularidad, pues ojalá que nosotros también podamos poco a poco ir avanzando en esto. Y de hecho ya como último detallito que quería dejar, es como este tema de los estudios internacionales, que pues mucha gente se está viendo afectada por esto y no sé ustedes, pero yo al menos considero que mucha gente, al menos de El Salvador, va a tener que por lo menos tomar un semestre aquí en las universidades y si no es que están cerradas, les va a tocar hacerlo por internet inclusive. Claro. De hecho, a mí me caían ofertas ya para estudiar en universidades alemanas en línea. Entonces, creo que también es para el futuro donde están tirando, donde vos decías que van a haber empresas nuevas. Creo que también esto abre una nueva posibilidad de que la gente se anime más a homeschool y que haya universidades por internet para aquellos que no pueden. A lo mejor no tenés los recursos para irte a vivir a Alemania, pero puedes tener la educación de una universidad en Alemania. Sí, pero la cuestión es que yo creo que no es por lo menos lo que hemos vivido hasta ahorita, de tener educación en línea, es algo muy diferente, muy diferente a tener una clase físicamente en un lugar. Es que mira, tanto ahorita Sin como en el duda. futuro, no se sabe lo que va a pasar. Sí, Y o claro. sea, Y además, muchas universidades, escuelas, colegios pueden seguir cerradas de aquí 1 año o hasta 2, puede ser, porque serían unos grandes centros de propagación del virus Sin gran o producción económica. universidades. Entonces, exacto. Entonces, así como vos decís, puede que esto del homeschooling se vuelva, como, qué decírtelo, una moda, que ya universidades sí. empiecen a dar sus programas. Lo que me parece curioso es que no todos los países, así como no todas las personas, tienen como los recursos para poder recibir estas clases, ya sea de la universidad. Por ejemplo, en países de Latinoamérica, ¿qué te digo? Puede que el 50, 60%, no, puede que 60, 70% sí pueda recibir esas clases, pero que hay del otro 30% que vive en extrema pobreza, no está recibiendo clase ahorita. Entonces, a pesar de que es un buen método para seguir con la educación, no va a funcionar para todo el mundo. Eso se va a tener que ir viendo, arreglando poco a poco con el tiempo. Claro. Sin duda. Agregando un poco de lo que estaban hablando de las escuelas y los métodos y todo eso. El 15 de abril, Casio abrió herramientas de aprendizaje como la calculadora científica o la gráfica para de esa forma apoyar el aprendizaje online, ¿verdad? Cierto. Texas Instrument también con el modelo de CAS, el Inspire CAS, no sé qué. Eso también están regalando los programas por cierto monto de tiempo para que lo pueda utilizar. Sí. Pero bueno, eso creo Yo que creo que fue eso ha sido todo. todo por hoy. Opinión joven ante la situación política, económica, ante en general la situación global que vive el planeta. Y nada, esto fue Cyber News, el episodio 2. Espero tengan una feliz noche.